Una dosis de energía y economía sin política. Presupuesto en energía 2025. El presupuesto sin transición energética y sin desarrollo económico. Hoy en día vemos que en Pemex, sobre todo, se está disminuyendo la cantidad de dinero y una Comisión Federal de Electricidad que se le está aumentando la cantidad de dinero, no lo suficiente ante el incremento de plantas que tiene que operar. Hoy están operadas por un fideicomiso, pero se necesita una mayor cantidad de dinero. Lo que podemos observar de acuerdo a los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de este año y los próximos años, las pymes están en problemas ante la falta de inversiones que tiene la empresa y la deuda que ésta necesita pagar primeramente para poder tener una mayor cantidad, sobre todo, de flujo de efectivo. De acuerdo a lo que podemos establecer en el sector de energía, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podemos establecer que Petróleos Mexicanos pasado del año 2019 al 2025 a tener un presupuesto casi igual del fechado de estos años, teniendo el mayor incremento en el año 2023 de más de 678 mil millones de pesos. Y lo que podemos observar es que se le va a asignar en el año 2025 para la terminación de la refinería Olmeca alrededor de 136 mil millones de pesos. La Comisión Federal de Electricidad hemos visto que ha tenido un incremento de 479 mil millones de pesos a 569, donde vemos un diferenciador de 2024 al 2025, y esto derivado principalmente del incremento de las plantas que fueron compradas por parte de la Comisión Federal de Electricidad para tener una mayor capacidad y control de generación en este país. Nos vamos a concentrar en esta presentación en la parte de Pemex, que es donde la acera y es donde vamos a tener los principales problemas hoy en día en nuestro país, derivado fundamentalmente ante la falta de pagos que han tenido ciertas empresas de servicio. La refinería Olmeca, el acumulado al 2025 de total invertido será 3 veces mayor que lo programado al inicio. En 2025 se tiene un presupuesto asignado por programas transversales de CENER, y donde la refinería Olmeca llevará un acumulado al 2025 de 460 mil millones de pesos, es decir, alrededor de 24.37 mil millones de dólares. Esta parte que tenemos que entender es Pemex cómo gasta el dinero que se le asigna y sobre todo en los proyectos de inversión, de acuerdo a datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Pemex gasta en proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, mantenimiento de infraestructura, estudios de preinversión, programas de adquisiciones, otros proyectos de infraestructura y conservación de infraestructura marítima portuaria. Esta inversión es un dinero fresco anualizado que se le asigna a Pemex, debería de ayudar para mantener las economías de los estados y de las pymes, fundamentalmente a las que les elaboran o trabajan o le dan un servicio a Pemex, siendo la mayor cantidad de dinero en lo que se invierte en los proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, donde está la extracción, su transformación y su comercialización de las mismas de estos hidrocarburos. Por lo tanto, el mantenimiento y la parte de la infraestructura económica de hidrocarburos son las bases fundamentales. Cuando hacemos una descritización de todo este dinero que se gasta y cómo se reparte en los estados en función de esto, podemos observar que el de mayor entrada es en el estado de Tabasco, seguido del estado de Campeche, seguido por el estado de Veracruz y luego por el estado de Tamaulipas, y consecuentemente vienen los estados de Nuevo León, de, de Guanajuato, Hidalgo, de Oaxaca y de Chiapas, que es donde están las refinerías y donde se les asigna una cantidad de dinero. Cuando vemos en el año 2025, de acuerdo a lo proyectado, vemos una contracción en el estado de Tabasco, una contracción en el estado de Campeche y así consecutivamente en los principales estados en donde se tiene la actividad petrolera y donde está Pemex establecido a lo largo y ancho de nuestro país. Cuando hacemos esta variación, podemos ver como, por ejemplo, en el estado de Campeche va a recibir 158 mil millones de pesos, recibió en el año 2021 y ahora en el 2025 se contrajo 53 mil. Es decir, una contracción económica del 2021 al 2025 de las inversiones que cada año se pueden realizar de más de 100 mil millones de pesos en el estado de Campeche. En cambio, en Tabasco se ha mantenido en el rubro de 120 mil, siendo la mayor cantidad en el año 2023 y hoy es de 124 mil millones de pesos. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, los estados de Guanajuato y Hidalgo, donde están las refinerías, la refinería de Salina Cruz en Oaxaca y todos los rubros que podemos ver, cómo está la cantidad de dinero. Lo más preocupante son los estados que están en Campeche y en Tabasco, en donde presentan una mayor contracción de los dineros hoy en día, sobre todo en el estado de Campeche.
Pemex, ¿cómo gasta? Bueno, de acuerdo a lo que vemos en la exploración y producción, ha pasado de 289.000 millones de pesos a 180.000, siendo la mayor cantidad de dinero de 403.000 millones de pesos en el año 2023, en donde hicieron las exploraciones de Quesqui y todo lo que pudimos observar de los nuevos campos y yacimientos que se tienen hoy en día. En la parte de la logística, donde se hace el movimiento del crudo, petrolíferos y el almacenamiento, ha pasado de 3.192 millones de pesos a 7.311. La parte de la transformación industrial, donde están las refinerías y donde está hoy en día ya incluida la refinería Olmeca y sobre todo en el rubro de lo que tenemos hoy en día, ha pasado de 11.451 a 21.149. En la transformación industrial no se le asigna presupuesto a DIRPAR, derivado que ella tiene sus propios costos y ganancias de acuerdo al modelo que se tiene de negocios en los Estados Unidos. Entonces, como podemos ver en la gráfica, enero este es el año 2025 y podemos ver cómo ha disminuido conforme los años en cada una de las áreas de transformación, logística y exploración, como podemos ir observando, siendo el más alto en el año 2023 y ahora el más bajo es en el año 2025 en exploración y producción. Cosa muy cambiante en la parte de transformación y en logística, donde vemos que hay un aumento sustancial del dinero que se tiene hoy en día. ¿Qué es lo que hacen los programas de Pemex, sobre todo en la parte de exploración y producción, donde en la parte terrestre, como podemos ver, de 101.000 se ha disminuido de 101 millones, de 1.000 millones de pesos, ha disminuido 86.000 millones de pesos, y en la parte de aguas someras, de 165.000 millones de pesos, ha disminuido a 92.000 millones. Y en la parte de aguas profundas, de 1.348 millones de pesos, ha disminuido a 528. Esto lo que podemos observar es la disminución que vimos anteriormente de 268.000 millones de pesos a 179 en la parte de los programas en donde se hace la perforación y extracción de hidrocarburos, donde muchas de las pymes dependen de este rubro de inversiones. Y como podemos ver en la gráfica, es como ha ido aumentando y disminuyendo en cada una de las áreas. Estas son, en esta parte, son los dineros que se va a gastar en aguas profundas. Estos son los campos en donde se hacen las inversiones año tras año, significan dineros frescos anualizados. Pero la realidad de todo este dinero, muchos de los servicios que se hicieron anteriormente se tienen que pagar con los nuevos dineros y esto la hará que muchas de las operaciones que se tengan hoy en día, vemos lo que tienen que hacer algunas compañías de servicio y sobre todo algunas pymes para poder continuar teniendo el contrato dentro de Pemex. Como podemos observar en la parte terrestre, estos son todos los campos y por ejemplo podemos ver en Achital ya no tiene asignado dinero y algunos campos como Cráter y Capache no tienen asignado dinero. Podemos observar los dineros que se han asignado del 2021 al 2025. En la parte que podemos ver el campo navegante desde el año 2022 ya no tiene dinero y campo palangre ya no va a tener dinero este 2025, como ustedes pueden observar en las siguientes informaciones que estamos observando. En el campo Chocol no va a tener dinero este próximo año y lo que se llama proyecto aceite de gas de Nutitas, desde el año 2022 no se tiene contemplado dinero para este rubro. Es decir, no hay dinero para lo que se deriva de gas seco y donde se hacen las fracturas hidráulicas en este país. Y este es el acumulado que se tiene y podemos observar que hay una mayor cantidad de campos adicionales que se tienen hoy en día y donde se les asignó una cantidad de dinero. En la parte de aguas someras podemos ver desde el año 2021 al 2022 y vemos que algunos campos que no estaban en el 21 ya están contemplados en el año 2022, como el caso de Ayatzil. Y como podemos ver a continuación, por ejemplo, en el campo de la Cash no se tiene dinero, ni en el campo de Yesqué, ni en el campo de Chuc, y en Cantarell se hizo el cambio de asignación de dineros, llamándolo Cantarell de fase 2. Pero ya el propio Cantarell, a partir del año 2025, ya no tiene dinero asignado en forma directa para este campo. Y en el campo Sama podemos observar esta cantidad de dinero que ya se tiene contemplado y en la integral de Chuc fase 2. Y la parte integral Kumalov se ha sido separada y se ha asignado los dineros en función de lo que se tenga. Y en este rubro hay que importante saber por qué en Kumalov ya no hay tanto dinero como se tenía en los años anteriores. Y esta es la cantidad de campos de Ayotzil, Tentocono y Cantarell fase 2, que es lo que les estaba comentando. Hay algo que tenemos que considerar, creo que es muy importante porque hay una discrepancia entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Energía y el propio Pemex.
que en los datos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la propuesta del presupuesto tiene contemplado esta total de producción, donde esta producción está incluida los privados y lo que Pemex ha dicho que va a producir de acuerdo a la estrategia presentada en días anteriores. Esto significa que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dice que todavía se va a seguir exportando crudo y esta es la cantidad que está establecida en el programa o en la propuesta y la Secretaría de Energía dice que no se va a enviar. Hay que recordar que en esta exportación de crudo que se tiene está contemplado lo que se envía a Deer Park. Y por lo tanto también se tiene que mandar una cierta cantidad de crudo a las refinerías y lo que hemos observado que las refinerías, las 6 que están hoy en día, se mantendrán no más del 60% y esta es la cantidad de crudo que se necesitará. Y sabiendo que la refinería Olmeca, de acuerdo a los datos de Secretaría de Energía, podrá estar operando a la máxima al 90% hasta el año 2027. Esto significa que nosotros vamos a tener un déficit en cuanto al crudo necesario en función de la exportación y lo que se envía a las refinerías, y por lo tanto entra la pregunta que quizás podríamos tener que importar crudo en el dado caso. Creo que se tendría que hacer una corrección, sobre todo en los niveles de exportación que se tienen contemplados. ¿Por qué? Porque si podemos observar nosotros, la plataforma de exportación promedio, lo que se ha tenido en los últimos años ha sido de 1 millón de barriles y hoy se pretende que sea el año 2030 de 850,000 barriles. Y lo que se manda a refinerías, como hemos tenido el incremento de la refinería Olmeca y todo esto, tendríamos un déficit a partir del año 2026, que son los puntos en blanco, y esto significarían estas cantidades que están aquí. ¿Qué es lo que se tendría que hacer? Bueno, tendríamos que estar disminuyendo la cantidad de crudo de exportación y lo que tendríamos que hacer es hacer lo siguiente: disminuir de 1 millón de barriles que se tienen hoy en día de exportación 2023, lo máximo no serían los 850,000 barriles, sino serían 651 barriles en el 2029, de 854 a 640, y en el año 2028 de 866 a 631. Es decir, tendríamos que estar disminuyendo la plataforma de exportación para poder tener un balance de que estuviéramos entre lo que se requiere en las refinerías y lo que se requiere exportar en función de la producción. Esto es lo que teníamos que estar revisando. Por lo tanto, y por consiguiente, hay que entender algo muy importante. Campeche, Tabasco y Veracruz y Tamaulipas cuidan a sus pymes, algunas de ellas podrían cerrar por la falta de pago de proveedores por pymes. La deuda representa el 84% del presupuesto programado de la empresa estatal a septiembre de 2024 y en 2025 podría estar en 90%. Esta es la deuda que nosotros podemos ver del 2019 y como podemos observar, en el 2019 representaba el 45% del total del dinero del presupuesto programado que tenía Pemex para gastar. Y como podemos observar, esta pasó al 54%, 49%, 44%, 56%, y este 2024 representa el 84%, y de acuerdo a las proyecciones y tendencias, podía incrementarse al 92%, y si continúa esto, podía pasar y sobrepasar la deuda que se tiene con la parte de los proveedores, con el dinero que se tiene etiquetado programado para el gasto. Esto lo que tenemos que considerar, el gasto programado con el mantenimiento de infraestructura, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el gasto programado, como vemos hoy en día, que esta parte de rojo, y esta es la cantidad de dinero que se establece para el mantenimiento de toda la infraestructura del todo el Pemex. Y esto representa, de acuerdo a las líneas negras, pasaron del 2010 de 2,89% ha pasado 5,15%, y lo que vemos a partir del 2022 se ha incrementado la cantidad de dinero que se asigna al mantenimiento de la infraestructura de, de, de Pemex en estos rubros que tenemos hoy en día. Lo más importante, hay que dejar establecido que Pemex paga de derechos e impuestos a la nación y representa esta cantidad de dinero de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Ingresos, que es donde el Pemex tiene que hacer la recaudación de IEPS, retenciones y todo lo que le dice la Ley de Ingresos que tiene que hacer Pemex. Y esta es la cantidad de dinero que Pemex cada año entrega a la nación, parte de la Ley de Ingresos. Y entonces lo que podemos establecer es que Pemex representaba el 36% en el año 2008 y hoy representa el 10,69% de total de los dineros que se ingresan, que es parte fundamental de los ingresos petroleros de este país. Aquí lo importante es que tenemos que dejar muy en claro es que Pemex Exploración y Producción y sobre todo lo que hemos observado, su reducción, está afectando hoy en día, ante las deudas que se tienen hoy en día, a gran parte de los proveedores. Espero que esta información sirva y les doy las gracias.